Soy Laura Restrepo, escritora colombiana. Pecado es el nombre de un libro que acabo de terminar. Yo lo he pensado como un reto al lector. Es un libro que exige participación del lector. El tema es la relación del ser humano con el mal. Cómo se relaciona cada persona con ese tema tan inquietante, tan gelatinoso, tan difícil de definir qué es el mal. Cada capítulo es la historia de un pecador, por decirlo así, o de una persona que tiene que pasar por circunstancias en las que se enfrenta con el mal, bien porque ese es su oficio habitual o bien porque la vida lo lleva momentáneamente a surcar esas aguas oscuras. De ahí el nombre Pecado. Uno de los capítulos, que se llama La Promesa, yo creo que es el más fuerte, el más retador para el lector, para la lectora, porque trata el tema del incesto, que sigue siendo un tema tabú. Yo me leí mucho de lo que había escrito sobre el tema. Siempre tienes que informarte de qué se ha hecho para saber cuál es como el punto de partida. Y hablé con una persona, porque era un tema en el que yo no me sentía como capaz de medirme si no había alguien que me contara, que hubiera vivido la experiencia y me la contara. Y encontré una mujer, hoy en día una mujer poderosa, hecha y derecha, que tiene absolutamente las riendas de su vida en su mano, pero que de adolescente pasó pues por una historia, digamos una historia de amor, pongámosle el nombre que ella misma le da, con su propio padre. Digamos, el quiebre que tiene esta historia frente a versiones más tradicionales del tema del incesto, que quizá lo que más inquieta es que aquí la adolescente no aparece solamente como víctima, sí como víctima en el sentido de que, claro, vive una experiencia brutal y ella misma dice, en unas pocas semanas me perturbaron toda la vida, pero de todas maneras ella es la persona fuerte. Tanto el padre como la madre, que juega un papel muy ambiguo, muy perturbador, porque parece no darse cuenta de lo que está sucediendo. Son como las figuras más infantiles, y quien decide meterse en esa relación con su padre es la propia muchacha, y quien decide en qué momento eso no lo quiere apartar de sí, es también ella. Bueno, con una aclaración, no es una niña o no es una muchacha que haya convivido con el padre, sino que deja de verlo cuando está muy pequeñita, 2 años y pico, y toda la vida lleva soñando con ese padre, que a diferencia de la madre, que es una mujer inculta y con quien ella no se las va para nada, el padre es un profesor universitario que vive en el extranjero, que sabe lenguas, que lee, y lo único que recibe de él es unos regalos que él le manda, que son unos libros en lenguas que la niña no habla y que para ella se convierten en el símbolo de la felicidad. Cuando finalmente ella termina su colegio y el padre le manda el ofrecimiento de que la recibe para que ella estudie literatura en el extranjero, pues ella va y se encuentra con el sueño de su vida. Y como dice el personaje en el libro, yo siempre había soñado con estar en brazos de mi padre, y finalmente estaba en brazos de mi padre. Solo que con esa gira, ese giro tan extraño, que es que la relación adquiere un tinte pues abiertamente sexual. La presencia del mal en el libro no quiere decir que el bien no sea un permanente interés. Uno de los descubrimientos que yo hice al escribirlo es que tenemos mucho vocabulario, mucha imaginería para referirnos al mal, y cuando vamos a hablar del bien es un tanto más escurridizo y más abstracto. Parecerían ser momentos donde la cultura, yo no sé, habrá que agradecerle a Tarantino, no sé a quién o a quiénes, pero mientras que el mal tiene cara, el bien es más escurridizo. ¿Qué es el mal? Bueno, todo el libro está dedicado a tratar de indagar en esa cuestión. Depende un poco de las épocas, y yo creo que esta es una época en donde la pregunta es particularmente confusa, porque no hay un código ético que nos señale exactamente qué es el bien y qué es el mal. Digamos que durante siglos
hubo un código religioso, un código ético religioso que marcaba una línea, digamos, de forma dogmática, tajante entre lo que era el bien y lo que era el mal. Lo que pasa es que se erosiona ese código religioso y la humanidad no logra construir un código ético en términos laicos o civiles que lo reemplace. Entonces, ¿qué es el mal? Yo creo que de todas maneras es una fuerza que gravita sobre nosotros, que lo sentimos casi a flor de piel, nos respira en la nuca y que lo más difícil que tiene es que no sabemos ponerle nombre. La palabra pecado ya de por sí es una palabra en desuso, digamos que quizá tuvo pleno significado hace unos siglos, pero ahora ha quedado más bien relegada a título de bolero, o en todo caso estará por allá hundida en los misales. Y sin embargo es una palabra que sigue teniendo su sortilegio, porque yo creo que si bien ya no pensamos, el ser contemporáneo ya no piensa en términos de pecado, de todas maneras la culpa y el remordimiento siguen carcomiendo por dentro como una especie de ratón allá que muerde las entrañas. Pecado es un libro que exige mucho del lector, yo soy consciente de ello, por el ritmo de la narración, porque son difíciles las historias, es decir, ahí hay una muchacha que descuartiza al novio y que va a parar al pabellón de criminales de una cárcel de mujeres, ahí hay un muchachito que se convierte en un asesino en serie, hay otros que cometen, digamos, pecados más leves como el alto ejecutivo que ya tiene todo en la vida, un matrimonio feliz, nietos, etcétera, a quien de golpe se le atraviesa un viejo amor de juventud y acaba incurriendo en el adulterio. De todas maneras, son historias fuertes, entonces es como el primer reto para el lector, ¿no? Bueno, aquí te invito a que nos metamos en estas aguas oscuras y gelatinosas. Pero el segundo, el que yo creo más importante es, yo como autor no quiero juzgar, sino te dejo a ti, lector, te dejo solo con estos personajes, con estas situaciones, para que seas tú quien juzgue.